Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy nos toca ver farmacología, hoy es el día de fármaco, así que el tema que vamos a ver hoy va a ser em, antimicrobianos o antiinfecciosos, ¿sí? ¿Qué sería esto? Vamos a hablar un poquito, ¿sí? De los medicamentos que nosotros utilizamos para los diferentes microorganismos, ¿sí? O sea, vieron que nosotros estamos viendo en microbiología hongos, virus, bacterias y parásitos. Bueno, ¿qué medicamentos utiliza cada uno? Esto es como para una generalidad y que ustedes sepan que en cada uno de los microorganismos que utilicemos, si nosotros vamos a tener una infección por una bacteria, le tendremos que dar un antibiótico. Si tenemos una infección por un hongo, un antimicótico, un antiparasitario por parásitos y un antiviral para viral. Entonces vamos a hablar de los principales y una o dos características de cada uno de esos fármacos. ¿Sí? Después cada uno, dependiendo en dónde trabaja, verá qué tipo de protocolos o normativas según el servicio de infectología hay, como por ejemplo para prevenir determinada cirugía, uno utiliza un determinado antibiótico y demás. ¿Sí? Sí, ahora vamos a hablar como la generalidad. Yo les voy a dar primero lo que es una introducción y arrancamos lo que sería la primera parte, que sería con los antibacterianos. O sea, lo primero que vamos a hablar van a ser de los antibióticos. ¿Sí? Pero voy a sacar el cargador. Ahí está. Voy a girar. Dice, esta es la unidad 7, 8, 9, sí. Nos queda anticoagulantes y después nos queda anemia, y con eso terminamos las unidades, sí. Bueno, ¿qué es lo que necesito? Vamos a empezar con lo que serían los antibacterianos, ¿sí? O sea, los medicamentos que utilizamos para tratar las bacterias, ¿sí? ¿Cuáles serían los antibióticos? Cuando ustedes hablan de la palabra antibiótico, se están refiriendo a medicamentos que utilizamos para matar las bacterias. Nada más, ¿sí? O sea, un antibiótico no sirve ni para virus, ni para parásitos, ni para hongos. Hay unos conceptos que quiero que sepan. Ahí estamos, perdón que se había desconectado. Seguimos. Entonces, el tema que vamos a ver hoy van a ser los antibióticos, ¿sí? Está bien. Vamos a poner por si hay alguien que quiere ingresar. Estamos. Había unos conceptos que yo le dije que nosotros teníamos que ver. Los conceptos que tenemos que saber o aprender es lo que significa bacteriostático, lo que significa bactericida y lo que significa resistencia intrínseca y extrínseca. Acá estamos hablando siempre de lo que sería bacterias, ¿sí? Y ahí yo les voy a explicar un poquitito y después se los voy a dar como un resumen. Dentro de bacterias, cuando nosotros hablamos de un medicamento, el medicamento que de algo hemos visto puede actuar de dos maneras, como lo vimos en inmunidad. Puede el medicamento ir y frenar el crecimiento de la bacteria, o sea, hacer que la bacteria no se siga reproduciendo, y de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar tiempo al sistema inmune, ¿sí? Para que vaya al ataque y la destruya. O sea, va creciendo las bacterias, viene el antibiótico y frena su crecimiento. Esas se llaman las bacteriostáticas, estáticas, quieto, mantiene la estasis, ¿sí? Esos serían un tipo de medicamentos. Y después hay otro tipo de medicamentos o antibióticos que son bactericidas. ¿Y qué van a hacer? Directamente van a ir y matar a la bacteria. O sea, ayudan al sistema inmune a destruir los microorganismos. ¿Sí? Por eso los bactericidas actúan más rápido que un bacteriostático, ¿sí? Porque no depende del sistema inmune, ¿sí? Es como que ayuda al sistema inmune. Ese es uno de los conceptos que quiero que sepan. Y el otro concepto es lo que es resistencia intrínseca y extrínseca de una especie. ¿Y a qué se refiere esto? La resistencia intrínseca es la propia, es como la resistencia cuando hablamos de defensas naturales, dijimos resistencia natural de la especie, la resistencia que nosotros tenemos con la cual nacemos una determinada contextura para unos determinados microorganismos. Bueno, los microorganismos tienen también una resistencia intrínseca, que vienen con una determinada estructura que lo va a ser resistente a determinados medicamentos. Por ejemplo, hay bacterias que tienen una determinada estructura que hace que, por ejemplo, un determinado grupo de antibióticos no la pueda atacar. Por ejemplo, las gram negativas porque tienen dos membranas. ¿Sí? O por ahí tienen cápsula, o por ahí tienen algún tipo de resistencia específica que hace que algunos antibióticos funcionen y otros no. Por eso hay antibióticos para determinadas bacterias y para otras, o por ahí hay otros que son antibióticos específicos. Bueno, esa es la propia resistencia que trae la bacteria. Y después hay otra,
que es la resistencia extrínseca, que es la resistencia que va adquiriendo con el uso de los medicamentos. ¿Qué quiere decir? La bacteria, si es sometida a muchos antibióticos, o sea, uno toma muchas veces el mismo antibiótico, se va generando una resistencia. La bacteria se va haciendo resistente a este antibiótico, ¿sí? Que pasa muchas veces, por ejemplo, con algún tipo de estafilococos, por ejemplo, o de bacterias. ¿Qué se ha visto? Que con el tiempo, esa bacteria se hizo, antes se le daba, por ejemplo, una amoxicilina y la mataba, y después se hizo resistente hacia este antibiótico. Entonces el antibiótico ya no lo podía destruir, y se llaman meticilino resistentes. Y hay que darle un antibiótico un poco más fuerte para que, o de mayor espectro para que pueda funcionar, ¿sí? Porque se hicieron resistentes. O sea, con el consumo excesivo de antibióticos, se va haciendo resistente las bacterias, ¿sí? Van generando cepas y se van haciendo resistentes. Por eso hay que tener cuidado con el uso excesivo. Y cuando son infecciones virales, no hay que dar antibióticos. Y si son niños y uno puede generar sus propias defensas, tratar de evitarlos para que no se vaya generando resistencia a futuro de estos tipos de antibióticos. Porque después cada vez vamos teniendo menos armas. Más allá que se vayan creando nuevos antibióticos, esto puede ir disminuyendo. Y también no es lo mismo, y también acá podemos agregar el concepto de cuando uno se agarra una infección en un hospital que cuando se la agarra afuera. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están en una zona hospitalaria están más expuestos a antibióticos. Entonces son medicamentos, son microorganismos más resistentes. Por eso van a ver que si ustedes tienen, por ejemplo, una neumonía, se agarraron una neumonía, ahora, pónganle en la comunidad, van a tener que estar 7, 14 días en su casa, si no tienen ningún compromiso, ningún inmunocompromiso y demás. Ahora, si ustedes se agarran con medicamentos por boca, si ustedes se agarran una neumonía en el hospital, van a tener que internarse por ahí ponerse medicamentos por suero. ¿Por qué? Porque la bacteria del hospital generalmente son más resistentes a determinados medicamentos que las de la comunidad. Entonces también hay determinada resistencia, depende de dónde uno adquiera la enfermedad. Pero la bacteria va generando esa resistencia al uso excesivo de medicamentos, o sea, se va defendiendo y va generando armas para que no le haga efecto ese medicamento. Eso es lo que sería la resistencia extrínseca. Son los dos conceptos por ahí, pónense bacteriostático-bactericida, resistencia extrínseca e intrínseca. O sea, los antibióticos están los que frenan el crecimiento y los que matan a la bacteria. ¿Sí? Y la bacteria tiene a su vez esos dos tipos de resistencia. Y dentro de los medicamentos, nosotros lo vamos a clasificar, depende en dónde actúa o dónde frenen el crecimiento, destruyan a la bacteria. Y van a ser diferentes grupos. Yo le voy a ir dando un grupo y un medicamento. Y después vamos a ir viendo para qué principalmente se utiliza. De los más comunes, hay muchos más, pero después, como le digo, cada uno en donde trabaja irá viendo los principales. La idea o el concepto general acá, que es algo que sepan, cuando yo les digo un determinado medicamento, que sepan para quién es. Si es para una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. O sea, sepan diferenciarlo. Que si ustedes leen una amoxicilina, sepan que porque tiene una infección bacteriana. Si ustedes leen un fluconazol, sepan que es una infección antimicótica. Esa es la idea que tenemos que sacar de esta unidad. Ahora lo que vamos a hacer es ir a lo que sería la clasificación de las bacterias, de los antibióticos, perdón, no de las bacterias. Bacterias ya las vimos. Esperen que les borro este. Antibacterianos o antibióticos. Bueno, la clasificación vamos a utilizar una clasificación que es más sencilla, que es por el lugar de acción. O sea, la clasificación va a ser por el lugar donde actúe el medicamento. Y ahí vamos a tener la primera, que van a ser, por ejemplo, las que inhiben la síntesis de la pared celular. ¿Se acuerdan de la estructura de una bacteria? Bueno, que era procariota, que tenía una pared celular. Bueno, están los medicamentos que inhiben la síntesis de la pared celular. ¿Qué medicamentos tenemos acá? Los medicamentos más comunes, que son las penicilinas. Penicilinas. ¿Cuáles son las penicilinas? Por ejemplo, la amoxicilina, la cefalexina. ¿Para qué se utilizan? Aquí está, vamos a poner para que vayan teniendo un cuadrito que se acuerden. Generalmente se utilizan para lo que son infecciones de la piel y respiratorias. O sea, cuando ustedes tengan
un corte o una herida, ¿qué le van a dar? Una amoxicilina, una cefalexina. Cuando ustedes tengan que estén en el quirófano y se haga una cirugía abdominal, donde se corta la piel, ¿qué medicamento le van a dar para prevenir? Una cefalexina. Una variedad de cefalexina es la cefalotina, por ejemplo. Y cuando uno tiene una enfermedad respiratoria, una angina, una bronquitis, ¿qué utiliza? Amoxicilina, generalmente, o cefalexina. O sea, las penicilinas se utilizan principalmente para infecciones de piel y respiratorias. Ese es un grupo. Después tienen otro grupo, que se llaman, ya acá, ¿qué es lo que van a inhibir? Van a inhibir los ácidos nucleicos. O sea, inhiben los ácidos nucleicos. Y si se acuerdan, era lo que estaban libres, que eran los plásmidos. ¿Cuáles son medicamentos, por ejemplo, que inhiben los ácidos nucleicos? Son las quinolonas. Un ejemplo de quinolona es la ciprofloxacina. ¿Para qué se utiliza la ciprofloxacina? Generalmente, para matar lo que son los gram negativos, las bacterias gram negativas. Y acá, por ejemplo, tenemos para tratar la infección urinaria, por ejemplo. Esta, que está acá, generalmente es más para gram positivos. ¿Sí? Por ejemplo, por eso son de la piel. Pero acuérdense, en la piel acá teníamos estreptococo y estáfilo, que son gram positivos. Estoy mezclando un poco de micro. Entonces tenemos los que inhiben los ácidos nucleicos, como las quinolonas, que se utilizan, por ejemplo, para tratar infecciones urinarias porque van contra los gram negativos. Otro grupo que tenemos son por ejemplo, el tercer grupo, es los que inhiben la síntesis de proteínas de la bacteria. Inhiben la síntesis proteica. Dentro de la síntesis proteica, ¿cuáles tenemos, por ejemplo, acá? Los que son los macrólidos. Y los macrólidos, por ejemplo, tienen la acitromicina, por ejemplo, acitromicina, clindamicina, acitromicina. Estos generalmente también se utilizan para las infecciones respiratorias y también se utilizan cuando uno es alérgico a la amoxicilina, puede utilizar un macrólido. Ese es otro grupo que actúan sobre la síntesis de proteína. Y después tenemos otro, ¿sí? Que entraría dentro de otro grupo, que son el metronidazol, que este se utiliza para las bacterias que son anaerobias. Si se acuerdan, las anaerobias, ¿cuáles eran? Anaerobias, las que vivían sin oxígeno. Y la nitrofurantoína. Nitrofurantoína. Y la nitrofurantoína se utiliza también en lo que son infecciones urinarias, pero recurrentes, cuando no responden a los otros tratamientos, como por ejemplo las quinolonas. Urinarias recurrentes. ¿Sí? Entonces acá tenemos como un pequeño cuadrito de un tipo de clasificación y de antibiótico. Entonces, acuérdense que las penicilinas como la amoxicilina cefalexina, las quinolonas como la ciprofloxacina, los macrólidos como la citromicina, clindamicina, los metronidazol, la nitrofurantoína, son todos antibióticos. O sea, son medicamentos que van a matar a la bacteria. ¿Cómo lo pueden ser? Y actuando sobre sus síntesis de su pared celular, sobre los ADN, sobre la síntesis proteica o sobre alguna otra estructura de la bacteria. Algunos sirven más contra gram positivos y otros contra gram negativos, porque acuérdense que las bacterias tenían dos paredes celulares y una pared celular. Gram positivo y gram negativo, de esa manera era un tipo de clasificación. Y por eso se puede utilizar un medicamento para una y para otra. Véanlo así como se lo estoy dando yo acá. En los apuntes van a ver que tienen los antibióticos y les pongo cuadros, por ejemplo, a ver si acá lo tengo para que los vean. Vean, por ejemplo, yo les voy poniendo, no sé si ahí se ve, a ver, bueno, ven que les pongo un cuadro y les pongo cuál es la penicilina. Estos cuadros no los vean, ¿sí? Porque esto va cambiando y eso lo tienen que ir viendo según después, más adelante. Por ahora yo lo que necesito que sepan, ¿sí? Que vean es cómo es la clasificación y cuáles son los principales. Yo les pongo los principales que tienen acá. O sea, estudien esta unidad como se las doy yo así puntual en el apunte, que le estoy dando acá. Yo generalmente, ¿qué les puedo preguntar? Les puedo preguntar,
clasifique las bacterias por su lugar de acción y me ponen inhiben la síntesis celular, penicilina, inhiben los ácidos nucleicos, quinolona y así. O les puedo poner amoxicilina, ¿para qué? Si ustedes me ponen para el tratamiento de una bacteria. Cosas así, que sepan diferenciarlo de los demás. Eso es lo que me interesa de esta unidad, saber diferenciarlo con los otros tipos de medicamentos y que sepan cuál es para uno y cuál se utiliza para otro, ¿sí? Esto es lo que sería dentro de antibióticos, ¿sí? Entonces por ahí son los principales con los que más se van a... se pueden llegar a encontrar cuando uno trabaja. Por ahí lo que alguna vez todos hemos utilizado algún antibiótico, han utilizado alguno de estos. Los antibióticos por ahí son los más fáciles de aprender, porque son los que más por ahí uno ha visto. ¿Qué vías de administración? Eso va a depender del medicamento, están viendo, pero generalmente son vías de administración oral o endovenosa. Generalmente depende del tipo de infección, uno es el tipo de vía que utiliza, ¿sí? Y ya sea si la infección es más severa o no, o si estamos hablando de una angina o una neumonía que es diferente, o si la adquirió en la comunidad o la adquirió en el hospital y demás. Si el paciente tiene defensa o no tiene defensa, o sea, va a haber un montón de variables que uno va a tener que tener en cuenta. Pero generalmente estas son las armas que nosotros tenemos contra las bacterias. Hay más, ¿sí? Como por ejemplo la vancomicina, la piperacina, pero son de mayor amplitud. ¿Qué quiero decir con esto? Que es otro concepto por ahí que quiero que sepan. Si yo tengo, pónganle, una angina, y hay una persona que toma la amoxicilina, y hay otro que toma, por ejemplo, el Optamox, que es la amoxicilina dúo, que es el amoxiclavulánico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuándo utilizo uno, cuándo utilizo otro y por qué? La amoxicilina clavulánica no es que sea, o por ejemplo una vancomicina, no es que sea más fuerte, pero es que uno tiende a decir, no, este medicamento es más fuerte. En realidad no es que es más fuerte, tiene más amplio espectro de acción, o sea, puede cubrir mayor cantidad de microorganismos. Ahora, si los dos cubren la misma cantidad de microorganismos, conviene dar, ¿sí?, el que tenga menor espectro, para no ir gastando, ¿sí?, o haciendo resistentes los que tengan mayor espectro, porque después no me va a poder servir para otro tipo de infección, ¿sí? No sé si se entiende el concepto. Ahí se los voy a poner a ver. Pónganle, por ejemplo, que yo tengo una amoxicilina, ¿sí? Amoxicilina. La amoxicilina me trata contra gram positivos, ¿sí? Y yo tengo otra que es la amoxi, que se llama clavulánico, o sea, la amoxicilina más el ácido clavulánico. ¿Qué va a hacer? Esta me va a tratar contra gram positivos, pero también me cubre contra cierto grupo de gram negativos, y también me puede cubrir contra cierto grupo de anaerobios, y demás. Entonces, si yo me agarro una infección, y la infección que me agarro es contra gram positivos, si yo le doy esto me voy a curar, si le doy esto me voy a curar. Me conviene utilizar este, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera no utilizo este, y si yo genero resistencia, genero contra este y después me queda este. O si yo genero resistencia contra este, ¿sí?, ya estoy generando resistencia con uno que es gram positivo, gram negativo, anaerobio, ¿no?, que tiene mayor espectro, por un lado. Y por el otro lado, no es que este sea más fuerte que este. Los dos tienen el mismo efecto contra el mismo microorganismo, nada más que este puede cubrir más cantidad de microorganismos, tiene más amplio espectro. A eso es lo que se refiere la diferencia entre uno y otro cuando uno tiende a decir es más fuerte. En realidad es lo que tiene más amplitud de espectro, por lo tanto puede cubrir contra más tipos de infecciones, ¿sí? Pero tanto uno como el otro, en este caso si es gram positivo, me van a servir. Y uno tiene que tender a utilizar el de menor espectro por si se van generando resistencias, ¿sí? O por ejemplo, ya hay bacterias que contra esta tienen resistencia, entonces tengo que saltar. Ya no me sirve y tengo que ir a otro antibiótico y así. Entonces tratar de cuidar eso. Como por ejemplo hay algunos que ya son resistentes contra la amoxicilina y tengo que utilizar la vancomicina, por ejemplo. Que estos son generalmente muchas infecciones que se pueden adquirir a nivel hospitalario, que son resistentes contra la penicilina. Se llaman meticilino resistentes. Esto es lo que sería la parte de antibióticos. ¿Sí? Van a ver que esta unidad es cortita, igual. De esto de antibióticos más o menos se va entendiendo, estudienlo como yo se los di como el cuadro. ¿Sí? Nada más. O seguimos y pasamos a la parte de antivirales. ¿Sí? Acá con los apuntes para que lo vayan. ¿Seguimos? Bueno, voy borrando entonces acá.
Me giro vuelta entonces. Acá me pusieron una... Sí, perdón que recién vieron porque había sacado los chats. La resistencia adquirida es como la extrínseca, sí. Sí, es lo mismo. Bueno, vamos con los otros que serían ahora los antivirales. Bueno, dentro de los antivirales, bueno, ya los virus los vimos porque los vimos, ¿se acuerdan? En microbiología. La característica de los virus, que tienen que saber que son virostáticos. O sea, los antivirales que nosotros tenemos, lo único que hacen es frenar el crecimiento. No tenemos antivirales que maten un virus, ¿sí? Y ahora vamos con la clasificación. Los primeros, que son los que inhiben la penetración. Si se acuerdan, cuando vimos virus, los pasos de reproducción, uno de los pasos era la absorción y el segundo la penetración. Inhiben que pueda penetrar el virus a la célula. De esa manera no infecta y no se puede reproducir, ¿sí? Entonces frenarían su reproducción. ¿Cuál tenemos acá? Uno que se llama la amantadina. Y la amantadina se utilizó mucho contra la gripe. El H1N1, bueno, ahí se utilizó mucho la amantadina. Después tenemos otro tipo de grupos que son ya los que inhiben, acá está, vamos a poner, inhiben la replicación. ¿Sí? O sea, no inhiben, no dejan que penetre, pero no permiten que se replique el virus. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, tenemos dos tipos. Uno que son el aciclovir, que por ahí es el más utilizado de todos, y el ganciclovir. El aciclovir generalmente se utiliza contra el herpes, y este contra el citomegalovirus. El herpes, el labial, ¿sí? Esas cremitas que por ahí el que tiene el herpes labial se coloca las cremitas, toma por ahí un medicamento, bueno, es el aciclovir. Estos serían los que actúan sobre los ácidos nucleicos. Y después tenemos otros, ¿sí? Específicos que pueden inhibir la transcriptasa o las proteasas. ¿Y estas qué son? Estas son enzimas específicas del HIV. Acá tenemos, por ejemplo, la lamivudina, y acá, por ejemplo, tenemos el ritonavir. ¿Y esto en dónde actuarían? Contra el HIV. ¿Sí? Y después tenemos un cuarto grupo, que son los inmunomoduladores. Inmunomoduladores, que son los interferones. Que generalmente los interferones se utilizan, por ejemplo, para que ahora lo mismo, hepatitis C o B, ¿sí? Para las hepatitis. O sea, enfermedades crónicas virales. Entonces, dentro de los virus, fíjense que poquitos son. Tenemos, por ejemplo, la mantadina, que es para la gripe, el aciclovir y ganciclovir, que son para el herpes y el citomegalovirus. Los que son específicos del HIV son más, ¿sí? Acá les puse algunos, la amibudina y el ritonavir. Y los inmunomoduladores, que son interferones que generalmente se utilizan para hepatitis C. Entonces, fíjense, hepatitis C, HIV, gripe, ¿sí? Pero la gripe, ¿cuál? La H1N1. O sea, el que generalmente vamos a utilizar es a veces cuando tenemos el herpes. Si no, antivirales no se utilizan, porque generalmente producen poca respuesta inflamatoria y con la parte sintomática uno lo maneja. O sea, no es como el antibiótico, que fíjense que hay mucho y se utilizan mucho. Esto si han utilizado la aciclovir alguna vez y nada más. ¿Mm? Entonces, los virus no tienen tantos antivirales, ¿sí? Lo que generalmente actúa en los virus es el sistema inmunológico, porque tampoco producen tanta respuesta inflamatoria como produce la bacteria. ¿Sí? Al producir menos respuesta inflamatoria tiene menos síntomas, entonces el paciente lo sostiene mejor que una enfermedad bacteriana donde tiene una alteración del estado general o un mal estado general y lo tira a la cama, por decirlo de una
manera y no puede seguir con su vida normal. Con los virus por ahí es diferente. Salvo casos puntuales, como por ejemplo el HIV que se estudió mucho y se hace tratamiento, la hepatitis C y demás. La gripe en ese caso. Entonces acuérdense de lo que son los antivirales, que son los que yo les puse acá y les puse al lado para qué se utiliza cada uno. Esos por ahí son el otro grupo que también de esto lo mismo. O les puedo preguntar, díganme la clasificación de antivirales por su lugar de acción, y me ponen lo que les acabo de poner acá. ¿Sí? Sacando, si quieren la enfermedad la pueden poner, y si no, no. O les pongo, por ejemplo, ahora ya le voy a mezclar, por ejemplo, les puedo poner amantadina, ritonavir y acitromicina, por ejemplo, que les he dado. ¿Para qué se utiliza? Ustedes me dicen el ritonavir y la amantadina son para los virus y la acitromicina para las bacterias. Entonces ya saben cuál es para un antibiótico y cuál es un antiviral. Entonces ya saben que si ustedes tienen una infección por una bacteria, ya van sabiendo cuáles son infecciones que se producen por bacterias, no le van a dar una amantadina porque no le hace nada. Y si tienen una gripe, no le van a dar una amoxicilina porque no le va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Esa es la idea de que vayan aprendiendo. Esto es lo que sería de antivirales, ¿sí? Como les digo y les vuelvo a repetir, estudienlo como se lo estoy dando acá, ¿sí? No hace falta que lo vean como está en el apunte, que en el apunte por ahí tienen más cuadritos. Véanlo como se lo estoy dando, ¿sí? Después tenemos lo que serían los antimicóticos, ¿sí? Para los hongos, y los antiparasitarios. Yo le voy poniendo también uno con, en este caso, el mecanismo de acción y para qué caso se da, ¿sí? Vamos a ver los antimicóticos, después vemos los antiparasitarios, ¿sí? Ese sería como el resumen de la unidad, que a ver que esta unidad es más, por ahí las unidades más piola, más cortitas. Estudienla como yo se las estoy dando, ¿sí? Que es así como se las voy a preguntar. Les vuelvo a girar, no anoto y se lo voy explicando. Si tienen duda me van preguntando, ¿sí? Vamos con el que seguía, ustedes eran los antimicóticos. Lo pueden ver como antimicóticos o también lo pueden ver como antifúngicos, ¿sí? Antimicóticos o también lo pueden ver como antifúngicos. Dentro de estos tenemos un grupo que es la anfotericina B y la nistatina. ¿Sí? Yo les pongo por ahí los que más se pueden llegar a utilizar. Y el otro grupo, el miconazol. ¿Sí? Y después tienen otro que es el fluconazol. ¿Sí? Acá tienen 4. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los primeros? Se fijan al hongo y lo destruyen. O sea que estos serían antimicóticos que destruyen el virus. Entonces, para dentro de los antimicóticos tenemos los que destruyen el virus y los que frenan su replicación. Como por ejemplo, estos dos que tenemos que acá. Que estos dos lo que van a hacer es inhiben el crecimiento. O sea, inhiben la replicación del virus. El primero generalmente, bueno, la vía de administración pueden ser oral, tópica, y este que está acá tiene la vía endovenosa. Lo vamos a poner así no se hace lío. Vamos a poner entonces endovenosa, oral y tópica. Y este oral y tópica. ¿Por qué endovenosa? La anfotericina B. ¿Y por qué la anfotericina B? Porque acá este medicamento puede utilizarse la anfotericina B para las micosis sistémicas. O sea, cuando yo tengo un hongo que me afecta en sangre, me puede producir una neumonía o algo, voy a utilizar la anfotericina B. Y si el hongo es a nivel superficial, ahí puedo utilizar miconazol, fluconazol. ¿Sí? Estos son más que nada para las micosis superficiales. Y este puede ser para micosis sistémica o superficial. Para cualquiera de las dos. Sí, acuérdense que cuando vimos la micosis, la superficial era la que afectaba a la piel, que es la que más nosotros tenemos. Entonces aquí podemos usar algo tópico, una crema o vía oral. Y acá
también están las sistémicas. Y ahí lo que tenemos que usar es un antimicótico en forma endovenosa. Esto es lo que serían los hongos. Por ejemplo, acá que venga una tiña, una candidiasis, por ejemplo, yo voy a utilizar miconazol, fluconazol. Si acá tengo la misma candidiasis, puedo utilizar naristatina, y si, por ejemplo, tengo una aspergillus, un histoplasma, o algún otro hongo que me afecta, por ejemplo, a nivel sistémico, voy a utilizar la anfotericina B. Conclusión, nistatina, miconazol y fluconazol, micosis superficiales. Cuando ya tengo una micosis sistémica por un hongo oportunista, anfotericina B. Eso van a ser generalmente las armas que nosotros tenemos como antimicóticos de la vida diaria que utilizamos acá, que es lo que por ahí se pueden encontrar. Entonces ya tenemos un tercer grupo. Entonces ya les puedo preguntar, díganme la anfotericina B, la amoxicilina y el aciclovir. Y usted me dice, la anfotericina B es para un hongo, el aciclovir es para un virus, y la amoxicilina para una bacteria. Entonces ahí van diferenciando. Yo creo que sepan cuál es de cuál, y que uno no se le pueda dar al otro. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Y los otros que tenemos, los últimos, son los antiparasitarios, ¿sí? O sea, los medicamentos que nosotros utilizamos para los parásitos. Lo van a encontrar como antiparasitario y le voy a poner otro nombre que es más raro, antihelmínticos. ¿Sí? Porque antiparasitario se dan cuenta que es para los parásitos. Antihelmíntico por ahí no les va a sonar. Y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a tener el mebendazol, es un tipo de antiparasitario. Después vamos a tener la piperacina, y después podemos tener otro que es el praziquantel. Vamos a poner esos tres. Praziquantel, los tienen igual en los apuntes. ¿Cómo actúan? Vamos a poner acá porque esto estamos de la misma. El primero lo que va a hacer es destruir los microtúbulos del parásito. O sea, lo que hace es destruir el parásito, ¿sí? Parásito. En cambio, estos dos lo que van a hacer es generar una parálisis del parásito. A nivel muscular del parásito, ¿sí? Ya van a ver por qué y para qué. Generalmente estos se utilizan todos por vía oral. Este sería el mecanismo de acción, vía de administración oral, oral. ¿Y para qué lo utilizamos? El primero lo vamos a utilizar para la hidatidosis. ¿Sí? Creo que eso nos toca ver mañana, la hidatidosis. Creo. Después, el segundo va a ser, acuérdense, para otra enfermedad que también creo que la vamos a ver, que es el oxiurus. Y el praziquantel también para otra, que es las teñas. Son todas enfermedades parasitarias. ¿Qué es lo que tienden a hacer estos medicamentos? Le voy a girar un segundito. Imagínense el parásito. Bueno, creo que mañana nos toca. Se pega el parásito al intestino, ¿sí? Y empieza a crecer. Lo que va a hacer el medicamento es paralizar al intestino. Imagínense que ustedes están agarrados, ¿sí? De una barra. Y les dan algo que les relaja los músculos, que les paraliza los músculos. ¡Pum! Se caen. Bueno, eso es lo que hacen los medicamentos. Desprenden el parásito del intestino para que después pueda ser eliminado, ¿sí? Esa sería la función de este tipo de medicamento, o cuando son unicelulares trata también de destruir. Pero a los intestinales nos trata de generar una parálisis para que se desprendan. Todos estos medicamentos, como se dan por boca, los efectos adversos pueden llegar a ser gastrointestinales, hacer alguna molestia, un malestar digestivo, por ahí náuseas y demás. Pero acuérdense entonces, el mebendazol, la piperacina, el praziquantel. Entonces ya tienen una mezcla un poco ahora, pero después de a poquito va a ir saliendo, en donde tienen los que son para parásitos, los que son para bacterias, virus y hongos. ¿Qué es lo que yo quiero que saquen de esta unidad?
lo que quiero que saquen es que sepan cuál sea para bacterias, cuál sea para virus, cuál sea para parásitos y cuál sea para hongos, ¿sí? Que cuando les dé algún nombre sepan. Y ustedes cuando lo lean en una historia clínica sepan si esa persona tiene una infección por virus, hongo, bacteria o parásito, dependiendo del medicamento que toman. Y sepan que si tiene una infección por uno, no le puedo dar ninguno de los otros medicamentos porque no le va a funcionar, ¿sí? Porque es para virus y no para bacterias. Cada microorganismo tiene su medicamento. ¿Mm? ¿Cómo son las preguntas de esta unidad que generalmente se hacen? Indique la clasificación de bacterias o de virus. O la otra pregunta que se puede hacer es, por ejemplo, yo les pongo 5 nombres de medicamentos de los que les he dado, y ustedes me dicen si es para virus, bacteria, hongo, parásito. O por ahí también les puedo preguntar que ustedes me nombren, ¿sí? Un medicamento para virus, otro para bacteria, otro para hongo, para parásitos. ¿Sí? Puede ser de una manera, de otra, pero eso generalmente son las preguntas de esta unidad. Véanlo como se los he dado yo, ¿sí? Como está acá, porque por ahí en el apunte lo van a ver un poco más amplio. Como hice con bacterias, bueno, acá lo mismo. En fármaco, estudienlo como la unidad que yo les he dado acá y véanlo de esta manera, ¿sí? Eh, ¿Preguntas, dudas, consultas de esta unidad? ¿Quieren preguntar algo? No es una unidad larga, es una unidad cortita. ¿Estamos bien?